Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio. Desde San Juan, Puerto Rico, les habla Juan Carlos Rivera Ramos. Y en este programa en Red Translocal, ya que nuevamente estamos aquí en San Juan y también estamos con Miguel Rodríguez Casellas en Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien y muy contento por esa invitada que vas a anunciar en breves momentos. Así es, con nosotros está una invitada que nos encanta invitar porque siempre tiene cosas muy importantes que decir en diferentes espacios, no solamente en el espacio académico y en el espacio de varias publicaciones, sino también en las redes sociales, donde se dan discusiones que no se dan lamentablemente en muchos medios en el día a día, en los medios de comunicación. Y queremos un poco profundizar en uno de esos debates que se ha dado alrededor de la última nominación a la candidata a ser la nueva candidata a ser parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y un poco para hablar de esto, pues hemos invitado a Erika Fontanes Torres. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Saludos a Juanqui, saludos a Miguel. Y bueno, ya soy parte de la casa, parece, ¿no? Exacto, y por eso yo no he hecho... Sí, reincidente. Y por eso yo no hago una larga presentación, porque ya esperemos que la conozcan. Pero por si acaso, Erika es profesora de la Universidad de Puerto Rico en el Departamento de Derecho y ha publicado en diferentes medios, tanto en la prensa como en revistas académicas y en revistas cibernéticas, entre otros espacios. Y tiene un blog muy importante que se llama Derecho al Derecho, correcto, Derecho al Derecho, que es una referencia fundamental no solamente para hablar y leer sobre el derecho, sino para muchas cosas y debates que se dan en Puerto Rico. Ya lleva el blog varios años, Lleva varios años, es un blog colaborativo de profesores y profesoras de derecho del país, y tenemos colaboradores también de colegas en Chile y en otros lugares, y lo editamos el profesor Ilan Meléndez Guarbillo. Maravilloso. Erika, vamos a hablar sobre este tema que ya lleva como una semana y media, digamos, corriendo por ahí, y es sobre la nominación de la abogada Maite Oronoz. Y obviamente han habido diferentes discusiones sobre el tema. La portada clásica ya del Nuevo Día, ¿no?, que la presentó su rostro, su cara de frente, y un poco anunciando la nueva candidata como la abogada gay al Supremo. Y un poco han habido diferentes reacciones, tanto de diferentes lados, ¿no?, de izquierda, derecha, centro, como queramos utilizar los términos, aunque tal vez esos no son los mejores términos para describirlo. Pero sí ha habido un debate dentro de diferentes grupos que se sienten interpelados, digamos, por esta nominación, donde unos celebran la nominación y otros llaman a una reflexión, ¿no?, un poco diciendo
vamos a pensar esto más allá de la celebración y las razones que pueden haber detrás. Un poco para dar un resumen bien general sobre el tema. Ahora bien, en esa misma línea, tal vez para comenzar, comparando lo que está sucediendo, esta discusión que se está dando en Puerto Rico desde hace una semana aproximadamente, con otras jurisdicciones en otras partes, en Estados Unidos, tal vez en otros países en América Latina, ¿cómo se dan estos procesos de candidatura y de elegir precisamente candidatos? ¿Cuáles son los criterios y los procesos? ¿Cómo se dan? ¿Siempre son de arriba hacia abajo? ¿Hay otros tipos de procesos que se dan en otras latitudes? No sé, empecemos por ahí tal vez. Bueno, sí, esa es una pregunta importante porque es importante que tengamos algún marco de referencia, sobre todo porque cuando uno establece algunos criterios para poder evaluar eventos sociales, eventos los que fueran, ¿verdad? A veces mientras más bajo, digamos, más bajitas son las expectativas, cualquier señalamiento tiende a mirarse como un señalamiento utópico, un señalamiento fuera de la realidad, un señalamiento que sí, pero eso sería para un mundo ideal. Entonces, como que eso es importante desde ya establecer, bueno, ¿a qué aspiramos? ¿No? ¿Cuáles son esas pautas? La realidad es que los nombramientos judiciales y la rama judicial, el poder judicial en general, es un poder que siempre se ha visto como un poder contrademocrático en el sentido, ¿verdad?, de que no es un poder, no es tradicionalmente electo, aunque hay jurisdicciones en las que se eligen a los jueces. Eso se ve como podría ser un problema, se ve en algunas jurisdicciones de los Estados Unidos y tiene efectos muy perversos. La selección de jueces por la vía de elección. Otros modelos, el modelo tradicional que se ve como el mejor modelo a aspirar, tradicionalmente se ha visto el modelo norteamericano, que es el que se adopta aquí, y de hecho cuando se adoptó la Constitución en el 52 en Puerto Rico, hubo un debate sobre qué modelo queríamos tener. Y se adoptó el modelo tradicional de los Estados Unidos, en el que el Ejecutivo hace una selección y hace un nombramiento y el Poder Legislativo, en este caso el Senado, pasa a juicio, ¿no? Y determina confirmar o no la persona nominada. En otros lugares, pues depende, ¿no? Porque hay sistemas que tienen cortes constitucionales, que son ya distintas a la Corte Suprema, como digamos en el caso de España, y que cuentan con otros procesos mucho más complejos, con consejos de la magistratura, por ejemplo en el caso de Argentina, en el mismo caso de España. En el caso de España también tenemos que para la Corte Suprema hay que pasar por la vía de la carrera judicial, y desde esa base de la aspiración de la carrera judicial es que entonces un consejo emite unas recomendaciones y se establecen ternas, etcétera. Lo que sí es constante en todos los estudios, en todos los señalamientos, ya tanto desde el punto de vista sociológico como desde el punto de vista jurídico, es un llamado a mayor apertura, mayor transparencia, mayor participación ciudadana, que se involucre la sociedad civil en estos procesos y que no se haga puertas cerradas y que se deje también espacio para que la ciudadanía pueda tener algo que decir. Después de todo, se trata de las personas que van a decidir controversias que nos competen directamente. Por lo tanto, todos y todas estamos aludidos, nos interesa esto, ¿no? Porque cualquier controversia en la que nosotros nos involucremos, ya sea perteneciendo a un grupo o ya sea de carácter individual, podría llegar a las puertas del Tribunal Supremo, y por lo tanto estas personas son las que van a decidir y le damos la autoridad para decidir la interpretación del derecho. Así que, por ejemplo, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha establecido unos criterios para salvaguardar, ¿verdad?, una línea de evaluación que pueda ser lo más amplia posible. Y esos criterios están ahí, podemos verlos, podemos discutirlos. Entre esos criterios, ¿verdad?, está sobre todo la participación de la sociedad civil. El Colegio de Abogados de Puerto Rico, por ejemplo, y de abogadas, ha sido enfático a través de los años en que el gremio tendría algo que decir
sobre eso. Pero así muchas otras organizaciones, un asunto que hemos dicho antes, no se debe dejar en las manos solamente de los expertos jurídicos. Claro. Miguel, ¿alguna pregunta? Y después vamos a una pausa. Sí, definitivamente. Las preguntas florecen escuchándote hablar, Erika. Déjame desviarme un momento. Y me recuerdo las vistas de Sonia Sotomayor para la confirmación en el Supremo. Estoy saltando de jurisdicción, de esfera y demás, pero quiero poner eso como ejemplo, porque si bien en esa ocasión, cuando ella se enfrenta a los congresistas, parecía uno estar del lado de no me arruinen el nombramiento, queremos a Sonia, vamos a ver cómo Sonia se desempeña en estas vistas y cómo se defiende de estos individuos y demás. Y recuerdo que mucho del intercambio estaba dirigido a tratar de entender cómo iba a responder ella como jueza, cuáles eran las posturas que la alimentaban. Y un poco casi que los congresistas estaban buscando, sobre todo los opositores en términos políticos de la derecha republicana, estaban buscando ponerla en una situación donde tuviera que admitir algún tipo de prejuicio, orientación a raíz de su récord. Y entonces la respuesta de Sonia en ese momento, y uno pues se lo disfrutaba como si fuera un partido de fútbol, era unas maneras muy inteligentes, muy elaboradas, muy articuladas, de no dar a entender dónde ella estaba parada en ciertas cosas frente al argumento de que pues podían ser asuntos de consideración en el futuro, si era nombrada y demás. Me pregunto, en este proceso en Puerto Rico, aunque existen las consultas y demás, ¿no puede el nominado y la nominada ampararse de un argumento similar al de Sonia Sotomayor en ese momento y que por más escrutinio que haya no nos enteramos nosotros como público cómo piensa esta persona? O sea, no hay manera de escucharlo de ella y hay que ir a el récord y a otros mecanismos indirectos. Con esa pregunta regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted, tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán Y Emilio del Carril. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te venga a cohibir. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te venga a cohibir. Ay, no te venga a cohibir, no te venga a cohibir. Este bomba de la buena, no te venga a cohibir. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. ¿Cómo? Yo te invito a bailar ahora, no te venga a cohibir. Ay, cuando pisaste el suelo, en cama se convirtió. Y con tus zapatos pintaste el color de esta canción. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. ¿Cómo es? Yo te invito a bailar ahora, no te venga a cohibir. Ahí en metáfora yo hablaba, mientras bomba tú bailabas. Y con tu ojo moldeaste la figura de mi voz. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar ahora, no te venga a cohibir. No te venga a cohibir, no te venga a cohibir. Y regresamos a Puerto Crítico con Erika Fontanes Torres. Erika, hay una pregunta por ahí en el aire. Es una pregunta extraordinaria, intentar hacer el análisis comparativo con el proceso de la jueza Sonia Sotomayor. Yo lo seguí al detalle, no sé si la mejor comparación es como un partido de fútbol, porque yo no veo mucho eso, pero sí puedo asegurar que estuve viéndolo todo el proceso en las vistas. Por toda una semana, el proceso desde la nominación, incluso el uso de la palabra, por ejemplo, empatía, cuando el presidente dice que la va a nominar, porque
ella es una persona de empatía. Ya desde ahí eso fue controversial. Yo lo que diría sería, ante la pregunta de Miguel, ¿no?, de si es posible realmente aspirar a que una candidata conteste preguntas que podrían ser controversiales en un Estado de Derecho, en un esquema que sabemos que es un esquema que tiene que guardar ciertas apariencias, ¿no? Y que el proceso tiene que ser aséptico. Yo creo que yo dividiría el asunto en dos áreas. Un proceso que es institucional, que corre paralelo a un proceso que es amplio de la sociedad civil. No tiene por qué uno andar por un lado y otro por otro, sino que van ahí más o menos en retroalimentación. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque, digamos, cuando se hizo la nominación de la jueza Sonia Sotomayor, evidentemente uno de los primeros debates es qué trae la jueza Sonia Sotomayor. Representa a una comunidad importante. Es la primera mujer hispana, en el caso de Puerto Rico es una puertorriqueña, de clase social de no privilegio, que tuvo muchas vicisitudes en su vida y con una historia de vida tremendamente... que la gente podía identificarse, ¿no?, con ella. Y entonces eso, alguna gente podía decir, mira, basta que sea puertorriqueña o basta que hubiese sido hispana. Pero la realidad es que esta jueza tenía también una hoja de vida sobre la cual comparar ciertos temas que coincidían con esa necesidad de cierta comunidad de sentirse identificada. ¿Por qué? Porque había trabajado en organizaciones por los derechos civiles, había decidido casos controversiales, era parte de una historia de affirmative action, y tenía un expediente como jueza de apelaciones que uno podía escudriñar ahí ciertas cosas, ¿no? Y eso complementaba quizás el proceso ya más frío y calculador que se da en el Congreso, en el que le hacen preguntas directas sobre si ella es capaz de la imparcialidad. Y ella decía, por supuesto que sí, yo soy capaz de la imparcialidad, yo voy a siempre a decidir de acuerdo a la ley y el orden, ¿no? Y alguna gente, incluyéndome en mi blog, criticamos esas respuestas, entendíamos el asunto estratégico de esas respuestas, pero también lamentábamos que el proceso de discusión pública en el seno del Senado, del Congreso, fuese un proceso tan ambiguo, que todo el mundo de pronto se contemplara eso como normal, esa asepsia de no contestar nada que tuviese que ver con unos parámetros éticos, jurídicos y ético-políticos. Y yo creo que eso es importante, ¿no?, traerlo en este elemento de comparación ahora. Quizás en el caso de Sonia Sotomayor, la diferencia con este nombramiento que estamos ahora analizando es que estamos hablando de una persona con una trayectoria jurídica de años pública, que no solamente la profesión legal hay ámbitos de comparación, sino que el país en general podía tener ámbitos de comparación. En el caso de la licenciada Maite Oronoz, y es mi opinión, aquí de pronto el estándar ha sido que más o menos cualquier parámetro de algunos años en la profesión, de 10 en adelante, se convierte en esta frase que es, tiene un expediente impresionante. Y francamente, cuando uno hace el análisis de otros candidatos, yo ayer miraba el libro La justicia en sus manos del profesor Luis Rafael Rivera, en los debates que se daban en otros momentos en que incluso la ciudadanía decía, no, esta persona no está suficientemente preparada, con expedientes de muchos años. Si uno compara personas a las que todo el mundo hay consenso que admira, pensando en Nilita Vientos Gastón, el expediente de Nilita en términos jurídicos, pensando, no pongamos ella porque tal vez es el estándar, ¿verdad?, mucho más alto, pero
Alguien podría decir, bueno, pero es que esos estándares no se los han impuesto a otras personas del Tribunal Supremo, se los están imponiendo a esta candidata porque esta candidata ha sido abiertamente, ha dicho abiertamente yo soy lesbiana y agradecido a su pareja. Hay que hablar de eso también, del poder simbólico y lo importante que es eso y lo que concretiza eso para muchas personas. Pero más allá de eso, pues uno diría, bueno, pues entonces ¿qué hacemos? ¿No? Los establecemos unos estándares cada año más menos rigurosos, o nos vamos con unos estándares que podamos, no importa qué, siempre traerlos a la mesa. En los últimos nombramientos del gobernador Fortuño, que fueron muy controversiales, no pudimos prácticamente hacer mucho. ¿Por qué? Porque se aprobaron atropelladamente y fuimos muy críticos en decir, no basta, necesitamos un proceso para hacer eso. Buscamos las opiniones de los que habían sido jueces, no nos conformamos con que Pavón Charneco era mujer y ya, no nos conformamos con que Koltov era negro y ya, dijimos, no, es que estas personas tenemos que saber a qué representan, qué han hecho, cuál es su visión del mundo jurídico, y eso yo creo que es reconociendo aún la importancia de la apertura y lo histórico que es en este momento el nombramiento de Maite Oronoz, como quiera hay que hacerlo. Por lo menos yo me siento obligada éticamente a traer esos elementos al debate, particularmente con relación a la sociología, digamos, del interior de la profesión legal, que es una profesión que todavía es muy homogénea en los espacios de poder. Bueno, y hablando un poco de eso, hablaste de las apariencias y podríamos hablar también del disimulo. Y precisamente ahora que hablaste de la... Vamos a tocar tal vez ese aspecto más sociológico. Me gustaría un tanto hablar de esa trayectoria que es invisible para mucha gente, pero parece ser compartida por muchos candidatos, no necesariamente todos. Es como si hubiera que pasar por unos procesos, unas instituciones, unos bufetes, unas prácticas para llegar a ser candidato. Y además de eso, obviamente, ser parte ya de un abolengo o de alguna familia, descendiente de alguna familia de abogados o abogadas, de jueces o juezas, etcétera. Un poco eso se reproduce, lo sabemos, no solamente en la judicatura, sino en todos los campos de poder, por llamarle así, en la sociedad. Lo vemos en la política, lo vemos en la judicatura, lo vemos en la academia, lo vemos en muchos otros en muchas otras esferas. Pero un poco, ya que estamos hablando de esto, ¿hay algún proceso, alguna trayectoria común que no necesariamente todos y todas pasan por ella, pero que si tú quieres ser parte del Supremo, tú tienes que haber pasado por estos lugares? ¿Existe ese tipo de camino, de tendencia? Mira, esto es muy difícil señalarlo, pero todo el mundo lo sabe. Yo le llamo el checklist, ¿no? Y eso lo sabe uno desde que entra a la escuela de Derecho. Y lo más terrible de esto es que aún personas que hagan el checklist y vayan ahí por el libro no van probablemente ni siquiera a ser considerados. La gente, cuando hablo de la gente hablo del país, ¿no? Yo creo que en general tiene la percepción de que ese checklist, esa lista de cotejo incluye ser parte del partido y ya, y eso es suficiente. Entonces yo lo pondría en cuestionamiento. Y lo he puesto en cuestionamiento respecto a el análisis de las opiniones del Tribunal Supremo, ¿no? Esta idea, por ejemplo, de analizar las tendencias del Tribunal Supremo simplemente porque es el Tribunal de Azules o el Tribunal de Rojo, ya en otras ocasiones hemos hablado de que hay necesidad de complejizarlas porque se responden también a otros entendidos y a otras subjetividades. Y en ese sentido es cierto, hemos dicho, que la diversidad de subjetividades sí trae al juego en esa institución algo importante. Así que en este sentido sí que es importante que el elemento de que, digamos, cuál es la diversidad que ella trae. Bueno, pues de antemano es gay, ¿no? Y
y es importante porque lo reconoció abiertamente y no hay necesidad ya de, en términos institucionales, ocultar eso que antes siempre se tenía que ocultar, tanto ahí o en otras instituciones. Sí, pero, y aquí viene el pero grande, la realidad es que hay ciertas cosas que las personas dentro de la profesión, y eso lo ha señalado Bourdieu y ha traído como sociólogo múltiples ejemplos, en diferentes jurisdicciones, hay unos entendidos muy fuertes que son producto de la autocensura. Se ve la necesidad, por ejemplo, de pertenecer a la revista jurídica, se ve la necesidad de alguna manera de no ser desde estudiante muy controversial en asuntos, digamos, como el Consejo de Estudiantes, o estar en controversias en la universidad, o si lo estás, pues ya sabes de qué forma tienes que hacerlo, tienes que tomar clases con ciertos profesores, hay unas líneas y unos entendidos no hablados sobre cómo hacer para aspirar a los espacios de poder. Otra vez, no es algo exclusivo del derecho, pero en el derecho se ve clarísimo. Yo lo podría decir, lo digo por experiencia porque fui estudiante, pero también bueno, porque en términos de observaciones sociológicas uno lo puede ya percatarse de eso, y la historia del tribunal así lo dice. O sea, esto no me lo estoy inventando yo. Hay sobre todo, tú mencionaste el abolengo, hay un asunto de abolengo, o sea, aquí hay padres, hijos, madres, hijas, o sea, ¿cómo es posible que en una institución que pretende representar a gran parte del país, de pronto el asunto de la pertenencia a espacios familiares y a ciertos grupos sociales de capital social y de capital cultural y de capital simbólico controle grandemente estas instituciones? Entonces, si uno habla de desigualdad, si uno habla de necesidad de una sociedad plural, de democratizar el derecho, como lo hemos hecho desde Derecho al Derecho, pues entonces estas son las instancias en las que uno tiene que señalar esto, porque estos son los ejemplos concretos que se dan. Y para mí es un ejemplo concreto. Ya desde el punto de vista sociológico uno tendría que decir, mira, aquí la realidad es que tenemos una nominada que hay que buscar la manera de ver más de manera sustantiva qué representa ella, porque sabemos que pertenece, ¿no?, a unos grupos que son los grupos que tradicionalmente están en el control. Y con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Lore, dime dónde te puedo ver bailar. Ay, Lore, dígame. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, esta bomba que te tocó. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, es la bomba que yo bailaré. ¿Dónde te puedo ver bailar? Quiero yo buscarla ahora. ¿Dónde te puedo ver bailar? Porque usted se goza en la bomba como va. ¿Dónde te puedo ver bailar? Quiero que usted baile bomba. ¿Dónde te puedo ver bailar? Ay, porque la quiero ver yo bailar. ¿Dónde te puedo ver bailar? Nadie
Y regresamos a Puerto Crítico con Erika Fontanes Torres, hablando sobre la nobleza del Estado, entre otras cosas. Y estábamos un poco precisamente complejizando, ¿no? Ya entrando en ese debate de lo que podríamos llamar las políticas de la identidad, y cómo pues de alguna manera hay que traer otros elementos al análisis. Miguel, ¿quisieras traer algo dentro de la discusión? quiero seguir por esa misma línea que traes, Juanqui. Mira, en las redes sociales varias personas han expresado, ¿verdad?, cuán insuficiente es este tema de discutir las categorías de identidad por separado, ¿verdad?, sin las debidas interrelaciones, sin que una intersecte a la otra y demás. Y cómo el separar y compartimentalizar es una manera también de invisibilizar los posibles conflictos, contradicciones, prejuicios que pueden esconder pues aspectos identitarios que se asumen o se reprimen, porque están de las dos cosas aquí. Entonces, pues la clásica, o sea, género, hablar de género, orientaciones y demás, sin hablar de clase y las estructuras de poder que se reproducen desde la clase, pues aparentemente en este nombramiento en particular se ha convertido en una píldora de veneno. O sea, muchos regaños de que esto se haga, muchos regaños de que se expresen objeciones a las supuestas alegrías y contenturas que grupos identificados con causas progresistas debíamos sentir. Y dentro de ese panorama que uno ha visto, ¿verdad?, en las redes sociales con mucha fogosidad, pues observo en tus expresiones, Erika, que inicialmente hiciste cuando se anuncia este nombramiento, y que son expresiones que, by the way, yo las enmarco en una Erika que hemos leído, que hemos visto su actividad a través de los años y cómo ha manejado este tema de los nombramientos y en general del acceso a la justicia desde el blog, desde tu trabajo académico y demás, que uno sabe que es una Erika que viene informada, no es una Erika del impulso de que se le ocurrió algo y lo soltó en las redes sociales. Te pregunto, ¿cómo te posicionas frente a esa discusión, digamos, con el tiempo de reflexión que hemos tenido desde que se anuncia el nombramiento ahora? ¿Cómo te posicionas frente a esto? ¿Te reafirmas en las observaciones y reservas originales que viste en que se cargara la discusión hacia el tema identitario, género, orientación versus el tema de clase y los controles que ciertas clases en Puerto Rico ejercen de los nombramientos judiciales para proteger sus intereses en Puerto Rico? Bueno, sí, yo quisiera decir que esto es un tema, esto no pasa un día sin que desde que la nombraron el jueves pasado en que yo no piense en esto. O sea, todo el tiempo estoy reflexionando sobre el asunto, pensando en qué podría haber, qué puede quedarse en el análisis, qué le podríamos añadir. Ahora hay una reacción del arzobispo González que hay que también traer a colación. Mañana se va a analizar por la mañana en Radio Universidad. Y entonces yo creo que yo puedo decir a grandes rasgos que me reafirmo. Cuando se hizo el nombramiento, antes de que se hiciera el nombramiento per se en la conferencia de prensa, que el gobernador lo anunciara en conferencia de prensa, ya se había dicho por WKQ, se había filtrado el nombre. Mi reacción en las redes fue estén pendientes, va a ser el nombramiento e inmediatamente yo lo vi como una reafirmación de lo que ya habíamos visto antes, de que hay un sector otra vez con el mismo capital económico, social, etcétera, que sigue estando ahí como los nombrables, ¿no? ¿Qué pasa también en la universidad? Esta noción de que ¿quiénes son los nombrables? Y los estándares han bajado tanto, la rigurosidad en términos de cuáles son las expectativas, que de pronto pues ya la gente dice, pues sí, es lo nombrable, y lo nombrable es pues estas personas, no tenemos mucho más que hacer. En ese sentido, mi reacción fue inmediatamente, otra vez, ¿no? Estamos otra vez ante una reafirmación del privilegio de forma explícita, sobre todo porque una sabe que hay candidatos y candidatas en la profesión legal. Se dijo que si mi crítica tenía que ver con
con que yo conocí amigos que no fueron nombrados para nada, no tengo esa no es lo que motiva mi crítica, es la misma fuerza y el mismo análisis que la motivó con el cuatrienio pasado y el gobierno pasado y los anteriores, debo decir. Pero yo me reafirmo porque pienso que es un deber, una cosa es las estrategias que activistas puedan tener para adelantar ciertas agendas, pero en términos del análisis uno tendría que primero reconocer la importancia de ciertas pautas y ciertos eventos y mantenerse pensando en el evento, mantenerse pensando cómo esto reafirma ciertos parámetros de poder. Y yo creo que aquí hay una reafirmación, sin duda, de los parámetros tradicionales del poder, que decíamos en la pausa, en el caso del partido, a grandes rasgos una observación, en el caso del Partido Popular Democrático parece ser siempre, ¿no?, el asunto de hereditario, si uno quiere, una especie de asunto sucesoral en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Y en el caso del PNP, la pertenencia al partido y cuánto colaboró el partido parece ser un asunto primordial. En algunos casos coinciden unos parámetros con otros, pero de la misma manera en que coinciden, nosotros, sobre todo desde la universidad, tenemos un deber ético de pensar el asunto y complejizarlo. Y aquí hay que hacer un trabajo de complejizar. ¿Cómo uno entonces celebra, digamos, la diversidad de un sector todavía discriminado, un sector al que no se les reconocen los derechos, cosa que es imperdonable? ¿Cómo uno reconoce esa importancia de este histórico nombramiento y a la vez hace un análisis crítico? Pues yo lo que decía el otro día, bueno, lo que yo podría hacer es ciertamente reconocer que esta nueva subjetividad, esta identidad abierta, etcétera, es un paso adelante, ciertamente para institucional del derecho y de nuestras instituciones como país y para la madurez política de nuestro país, y que lo que ella hará, el quehacer y los criterios de evaluación de ella, hay que entonces medirlo a contraparte de cómo es que en su quehacer la persona, ella, ¿no?, va acorde con un activismo de derechos. Por eso es que en abril yo escribí un ensayo que decía: nosotros no podemos pensar que los jueces son neutrales. No queremos a alguien neutral, no queremos a alguien que pueda defender los derechos, no importa quién, que pueda defender los derechos de la comunidad LGBT, que pueda entender el asunto de la importancia de una sociedad secular, de la separación de Iglesia y de Estado, que pueda entender la importancia de los derechos sociales, que no esté atado al poder, que no haya sido activista necesariamente y exclusivamente de los intereses corporativos, porque tenemos un serio problema de acceso a la justicia y esa persona tiene idealmente que haber visto y tener a lo empatía, ¿no? Uh-huh. Y haber visto la situación crasa de desigualdad, de múltiples desigualdades que hay en el país. Entonces eso nos compete a todos y todas. Es un asunto importante también en sí mismo. Y lamentablemente de pronto lo que yo he visto es que hablar de clase se ha convertido en un asunto casi hasta peligroso, ¿no? Porque te pueden llamar envidioso, te pueden llamar resentido, ¿no? Esas son las palabras que se usan para descartar un análisis que es un análisis absolutamente no solo legítimo, sino que es absolutamente necesario en las políticas de desposesión. Judith Butler habla de doble desposesión, de la desposesión de la subjetividad individual y de la desposesión que eso implica como parte de la pertenencia al grupo. O sea, no hay pertenencia al grupo aislada del grupo en el que del grupo más amplio al que pertenece. Y a mí me interesa ese planteamiento de doble desposesión. Y yo analizaría cualquier nombramiento en esos parámetros de cómo esta persona adelanta una sociedad y un desarrollo del derecho más justo cuando estamos en un lugar de desposesiones totales, unas sobre otras constantemente. Eso se ha trabajado y yo creo que el análisis tiene que ir a esa altura, no podemos esperar menos. Fundamental. Y yo creo que hablaste de los epítetos y Miguel, yo sé que nos va a dar una lista de los diferentes que se han utilizado y vamos a profundizar sobre eso. Y un poco hablando de lo que estaba específicamente del caso de Maite Oronoz,
pregunto, ¿cuál ha sido la trayectoria? Esa trayectoria, digamos, de derechos civiles o no, ¿ha estado ahí? Dentro de lo poco que he podido leer, supuestamente ella fue parte de lo que se vino a llamar cateo patrio, ¿no? Eso es un ejemplo. Y parece ser que también estuvo involucrada en varios otros asuntos, no sé a qué nivel o si de manera directa. Por ejemplo, un caso importante sobre un prisionero que le buscaron, digamos, le invadieron su cuerpo para ver si tenía un celular. Creo que no sé si llegaron a hacer cirugía, eso nunca me... Sí, llegaron cirugía, a hacer según las expresiones. Y que, bueno, pues no sé hasta qué punto ella dio luz verde o no, no sé, realmente yo no sé cuál es el grado de involucramiento, ¿no? de su parte. Pero más allá de eso, o junto a eso, ¿qué otras cosas hay ahí que podamos celebrar, aparte de su identidad? Que me parece, como bien reconoce, que es importante y que reconocemos, pero que también hay que definitivamente llevar y profundizar la reflexión. Y en Puerto Crítico, pues este es el espacio precisamente para la crítica y queremos ir por ahí. ¿Qué más sabes o digamos qué se sabe de la trayectoria de la candidata? Bueno, eso es importante decir de plano, ¿no? Que hay vistas públicas la semana que viene en el Senado de Puerto Rico. Y yo creo que ahí que ahí entonces tendríamos la oportunidad de indagar sobre estos asuntos. Ya, como dije ahorita, hay unas reacciones muy perversas de parte de ciertos sectores religiosos, incluyendo al arzobispo, y lo que no podemos permitir es que el debate se convierta en un debate en el que ella se le excluya simplemente por su orientación sexual. Eso no puede ocurrir. Eso hay que una y otra vez decirlo. Eso los senadores no se pueden prestar para ese chantaje. Al contrario, lo que queremos es que se pueda reafirmar que la discriminación que pueda haber en esa institución o en cualquier otra institución, que el Partido Popular acaba de pasar legislación laboral para que no se discrimine en el empleo por eso, o sea, sería terrible que ahora en el Tribunal Supremo el Senado discriminara contra ella por esa razón. Así que al saque, esa no puede ser un criterio. Uno querría ver otros criterios, y el problema que nos plantea este tipo de nombramiento es que podría ser, ¿verdad?, una ventaja que sea una persona joven que añada, como han dicho algunos, frescura a la institución, pero por otro lado uno querría ver también algo que decir con relación a esa pregunta que tú me haces. Yo diría, ahora mismo no sabemos mucho porque ella fue procuradora general por un tiempo, procuradora general auxiliar y luego procuradora general, y pasó a trabajar en un bufete con casos privados y luego pasó a trabajar como directora del municipio de San Juan, que ahí es que entonces lleva la defensa y defendiendo la constitucionalidad del famoso cateo patrio en las fiestas de la calle San Sebastián, caso que ganó a CLU, ¿no? Creo que no podríamos hablar de un historial como tal que nos permita saber de antemano cuando los nominados o nominadas son jueces o juezas, que no siempre tienen que serlo, pues uno puede leer las opiniones y saber cuáles son su filosofía jurídica, etcétera. Pero eso no lo tenemos aquí, así que tendríamos que ir a ver los entendidos de ese trabajo y esas controversias que algunos han ya señalado con relación a su quehacer como procuradora general. Cualquiera podría decir, no, pero es que esos son asuntos, si tú estás defendiendo al municipio de San Juan, pues tienes que defenderlo no importa qué. O si estás defendiendo al gobierno, al Estado, pues no es discrecional de la abogada de la abogada. Bueno, pues no tanto, ¿no? Hoy el licenciado Luis José Torres Asensio compartió un artículo de revista jurídica de la hoy jueza asociada Anabel Rodríguez, en la que ella analiza que en efecto un procurador general tiene cierta independencia de criterio y podría, como ya lo hemos visto en otros casos, ¿no? Ciertamente decir aquí ha habido
por parte de la actuación del Estado una violación de derechos humanos, o aquí ha habido un problema de justicia crasa y nosotros no vamos como política del Estado a defender lo indefendible, ¿no? ¿Cuáles son esas pautas? Si son casos controversiales, como el filósofo del derecho diría, Ronald Dworkin diría, casos difíciles, es en los casos difíciles que se mide el jurista. Y sabemos que es en los casos difíciles donde un funcionario de gobierno tiene que decir éticamente yo no me puedo prestar a eso. Esa capacidad de pensar, ya lo ha dicho Hannah Arendt, es la única salvaguarda que tenemos. Si se renuncia a eso porque tú eres simplemente abogado del gobierno, pues entonces ¿qué podríamos esperar en situaciones terribles? Y podríamos hablar de situaciones extremas, que no es el caso aquí, pero situaciones terribles han ocurrido, como la tortura en el caso de Bush, ¿no? Y abogados que se prestaron para jurídicamente establecer una teoría que avalara el uso de la tortura. Entonces no podemos como país tampoco bajar tanto los estándares de manera que simplemente renunciemos a hacer ese análisis. Yo creo que no, que por lo menos yo aspiro a una profesión legal que tenga unos parámetros ético-políticos y que los abogados y las abogadas, y para eso la educación jurídica que tratamos de enseñar en su base, tome en cuenta esos parámetros ético-políticos. Y si el país no puede analizar eso sobre una candidata, pues entonces renunciemos prácticamente a ese poder de la Asamblea Legislativa o de la democracia de poder pasar juicios sobre quienes nos van a representar. Para mí eso es básico. Con eso regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Erika Fontanes Torres. Y así es, una llamada desde la ética, lo ético y lo político, y no desde la realidad pragmática. Y vamos a ver, ¿no?, esos estándares más bajitos, esos estándares que si no lo tomas desde ahí, pues de alguna manera puedes caer como utópico. Miguel, ¿qué tú crees de eso? Pues un poco los dobles estándares que se ejercen en Puerto Rico, porque por un lado hay mucha celebración cada vez que en Estados Unidos una figura progresista llega a las cortes. Y sin embargo en Puerto Rico pues parecería que el camino de las tendencias progresistas a nuestro Tribunal Supremo pues están llenos de escollos. Yo no equiparo, y me parece que es un error histórico en Puerto Rico el que se equipare identificaciones con la identidad gay como lo mismo a ser progresista. Y aquí pues me preocupa porque en muchas de las discusiones públicas se nos ha querido empaquetar todo el bagaje que pudiera traer esta nominada al tema de que es gay y que por ende eso garantiza un adelanto, una especie de confirmación de su voluntad o vocación progresista. Y pues eso no necesariamente es el hecho. O sea, uno puede ver también cómo se va normalizando lo gay al punto de que lo que hace es reproducir un mismo sistema de valores, una misma sociedad, y no necesariamente los aspectos más de confrontación en el buen sentido de la palabra, de discusión y debate que pueden traer identidades que no necesariamente se circunscriben a las normas heteronormativas, valga la redundancia, con las cuales nos imaginamos como sociedad. Y en ese sentido, pues, me parece muy desafortunado e insuficiente la naturaleza del debate que se está dando aquí cuando se está abordando la cuestión de la orientación y el género en este nombramiento. Sí, y de veras que algunas reacciones precisamente han sido fuertes en términos de a los que han criticado, pues llamarles aguafiestas, utópicos, no darse cuenta es esperar de alguna manera
pedirle peras al olmo. Entonces, un no exigir más allá y un seguir profundizando en el debate. Y esa crítica es fundamental. Dentro de todo también, este caso tal vez pueda ser bien importante para visibilizar precisamente esas reproducciones de privilegios en términos de abolengo y las diferentes instituciones y demás, porque no necesariamente se dio, como bien dijiste, en los últimos nombramientos con el PNP. Pero un poco como estábamos hablando, de alguna forma el PPD, no todos en el PNP, pero sin duda alguna los hacendados, de alguna manera, los que reproducen esa élite, y en este caso en el Tribunal Supremo, pues tienden a ser de ese partido, y eso yo creo que es algo que traíste que me parece bien importante. Y un poco esa pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos visibilizando algo que se disimula tanto? ¿Cómo reconocemos que, digamos, la arbitrariedad de estos procesos que tienen que ver mucho precisamente con esa reproducción de clase? Erika, ¿habría algo más que tú quisieras traer en estos últimos 2 minutos que nos quedan de programa, que se han ido a las millas del chaflán? Bueno, el análisis lo tenemos que continuar, ¿no? Lo seguiremos haciendo por las redes sociales, lo continuaremos en las revistas digitales, etcétera. Pero yo quisiera sí decir algo que tiene que ver con cómo a veces estamos contestes con ciertos parámetros y análisis desde el punto de vista conceptual y teórico, pero cuando tenemos la oportunidad de señalar cómo eso se traduce al día a día, no podemos hacer ese salto de señalarlo. Claro, es incómodo a veces señalarlo, pero yo decía ayer que conversaba con unos colegas, si uno ha estado hablando desde el punto de vista de la profesión legal, lo controlada que es la profesión legal, o digamos lo uniforme, homogénea que es la educación jurídica, por ejemplo, más del 70, casi el 80%, mucho más de los estudiantes de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico provienen de escuelas privadas. Que eso no necesariamente quiere decir que todos provienen de la misma clase socioeconómica, pero eso es un dato importante. Y nosotros en la Escuela de Derecho estamos haciendo un esfuerzo por diversificar esa base que solicita admisiones a la Escuela de Derecho. Y eso implica que uno va a tratar de diversificar la profesión legal con diferentes personas de diferentes ámbitos. Entonces, ¿qué va uno a hacer? Después que estas personas llegan y que se diversifica la profesión legal, entonces le vamos a decir, no, ¿sabes qué? Pero hasta aquí. No puedes aspirar a ciertos parámetros y lugares de poder porque esos están ocupados, porque estamos acostumbrados a que están ocupados por la élite. Pues no, tiene que haber un vínculo entre una cosa y otra. Y democratizar significa eso, poder señalar los patrones que no permiten esa democratización. Y cómo precisamente rompemos esas reproducciones que se dan desde el cuerpo en esos hábitos de clase que pudiéramos ver, donde se instruye a los cuerpos desde los colegios privados que se van reproduciendo, ¿no? Y hasta relaciones de noviazgo y dentro de los mismos clubes sociales y después otra vez en todos los lugares y los espacios que se juntan, pues se va reproduciendo precisamente esas élites y llegan a esos lugares de poder, creando de alguna manera, como dice Bourdieu, esa nobleza del Estado. La perpetuación del privilegio. Así mismo. Y entonces lo que a veces entendemos como mérito, a veces es un privilegio escondido. ¿Cómo podemos parar, digamos, o ir rompiendo, hacer unos quiebres en esas reproducciones? Pues claro, como bien dice Erika, parte de eso es luchar para que esos espacios se abran a mayores diversidades, no solamente de orientación sexual, sino también de clase social. Y en un tiempo donde estamos viviendo claramente ya en plutocracias y en reproducciones de oligarquías, es fundamental hablar de la clase, fundamental. Obviamente también hay que hablar de raza, también hay que hablar de orientación sexual, de género, pero no olvidemos la importancia que tienen estas otras dinámicas que sí pesan, y pesan mucho, y parece que en este caso es el peso más grande a la hora de nombrar y ocupar posiciones de poder. Muchas gracias, Erika, por estar con nosotros. Gracias a ustedes siempre. Gracias, Miguel, desde Sydney, Australia.
Y hoy, gracias a Marcel y al Salvador, a Salvador por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, Diagonal Channel, Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, Diagonal Bonita Radio, y en Twitter, Bonita-Radio.